Le doy, y bueno, pues como os decía, fisioterapeuta desde el año 89, es osteópata también, de la primera promoción de osteópatas que hubo en nuestro país, o de las primeras promociones. Y bueno, aunque es catalán, está afincado en Galicia, muy cerquita nuestra, ejerce pues la actividad de clínica de fisioterapia y de osteopatía ya desde hace bastantes años. También trabaja en la atención primaria como fisioterapeuta y dirige un centro de formación bueno, que lleva por nombre Fistema Formación. Es una empresa una entidad formativa enfocada pues, a la formación de fisioterapeutas. Y hoy, pues Carlos nos va a traer, dejadme omitir a alguien más por aquí, sí. Y hoy Carlos pues nos va a traer, bueno, nos va a venir a hablar directamente del psoas. El título es como muy corto y muy tajante, pero esos son los buenos, porque de ahí se puede sacar mucha chicha, ¿vale? Que el título sea algo como un monográfico. El monográfico puede dar para mucho y Carlos, estoy seguro de que es una persona la que tenemos muchas cosas que compartir con él, que él tiene muchas cosas que compartir con nosotros, mejor dicho, y a la que le podemos sacar mucho jugo, ¿vale? Es una persona con muchísima experiencia y, bueno, básicamente pues nos va a venir a hablar eso del músculo psoas, de su anatomía, de su fisiología y de las relaciones incluso a nivel, bueno, pues un poco lo más novedoso, ¿no? Lo que desde hace un tiempo se viene también nombrando y mencionando entre la comunidad terapéutica, que todo el mundo me imagino que ya le resuena, la parte emocional también de ese grupo muscular, ¿no? Y la implicación que tiene, pues eso, con el resto de las estructuras. Con lo cual, bueno, pues nada, pues nos va a hacer una presentación. Lo que sí, insisto, ahora que estamos todos, el que vaya entrando, pues ya le iré diciendo. Si tenéis que formular alguna pregunta, hola Valentín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Para alguna tardes, ¿cómo estás? pregunta, Valentín, tú ya lo sabes también, lo podéis hacer directamente a través del chat interno, es mucho más cómodo, entonces yo le transmitiré también las preguntas al ponente, pero lo vamos a hacer de una manera dinámica, ¿vale? El ciclo que está publicado es una charla, precisamente una charla entre osteópatas, es decir, esto no es nada taxativo, ni es algo cerrado, ni un dogma de fe, sino que vamos a hacer de una manera interactiva entre profesionales y la intención, obviamente, pues es aprender, compartir y ampliar conocimientos, ¿vale? Esa es la intención. Los que somos, bueno, pues la palabra fanático no me gusta, pero sí enamorados de nuestra profesión, pues estamos aquí. No quiero decir que los que no lo seamos, lo que no sean, o otros que lo sean no estén, pero sí que es verdad que si estamos aquí es para aprender y para seguir ampliando conocimientos. Así que ya no me enrollo más, le doy paso a Carlos y nada, y a partir de aquí, cualquier cosita vamos hablando por el chat. Gracias a todos por estar aquí. Sobre Gracias. todo, recordar lo que decía Pedro. Me podéis interrumpir a través de las preguntas, a través del chat, siempre que queráis. ¿Ok? Para aclarar alguna duda. ¿Ok? Bueno, pues comparto mi pantalla. ¿Se ve bien, Pedro? Sí, se ve bien. ¿Todo el mundo lo ve bien? Bueno, si alguien no lo ve, que lo comente por el chat, ¿vale? Bueno, pues comenzaremos un poquito con la anatomía, que seguramente todos la conocéis, pero a mí me gustaría hacer algún tipo de hincapié en alguna zona o en alguna estructura. Bueno, ya sabéis que el psoas lo podemos pues, dividir como en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Ambas están unidas lateralmente. ¿Okay? La porción anterior, como todos sabéis, ¿okay? Se origina en los discos intervertebrales de L12 a L4 y también en las caras anterolaterales de los cuerpos de T12 hasta L2. ¿Okay? Se van a generar, esto es lo importante, se generan 4 arcos aponeuróticos, ¿okay? Que van de un cuerpo vertebral. Es importante porque por él van a pasar vasos lumbares y las ramas comunicantes del sistema simpático. Entonces, cualquier espasmo o cualquier acortamiento
que pueda sufrir el psoas, me puede perfectamente comprimir estas estructuras que pasan por esos arcos y generar sintomatología. ¿Bien? Por eso ahí es mi primer apunte, podría estar ahí. La parte posterior, que es la de las apófisis transversas, de las 4 primeras vértebras lumbares. Hay bibliografía que nombra que incluso la quinta, como podéis ver en la imagen, no se ve muy bien, pero sí que aparece en la quinta lumbar, ¿okay? En la transversa de la quinta lumbar aparece un origen. No está muy claro, no todos los libros de anatomía hablan de esta inserción del psoas sobre L5. Muchos, sobre todo los que somos ya osteópatas, nos habían enseñado que L5 siempre compensa la posición del sacro y que rota contrariamente a las lumbares, o por lo menos es lo que me enseñaron a mí. Y por lo tanto, eso demostraría que L5 no tiene ninguna inserción con el psoas, porque si la tuviera, no sería la vértebra que compensaría. Recordemos que a ese nivel, ese disco intervertebral es de los que más sufre, y por lo tanto es un nivel donde las hernias discales, para compensar pues esa hipermovilidad que tiene que tener esa vértebra, pues genera un desgaste del disco. Si utilizo algún tipo de terminología que no entendéis o que no la compartís o lo llamáis de alguna otra manera, interrumpirme para aclarar lo que quiero decir con ello. ¿Okay? Bueno, aquí tenéis una imagen donde podéis ver, esto es un dibujo hecho por mí, hecho por mí y en el ordenador. Como podéis ver, el psoas de la derecha forma como si fuera una C al revés. Y es como si fuera hueco. Deja un hueco entre el cuerpo muscular y todas las estructuras que van por ese hueco muscular, que son, como podéis ver, venas, arterias y nervios. Por lo tanto, un espasmo, una fibrosis de este músculo puede generar un acortamiento no solo longitudinalmente del músculo, sino transversalmente del músculo, pudiéndose comprimir contra la pared vertebral, pudiendo comprimir todas estas estructuras, debilitando la vascularización a nivel medular y al mismo tiempo pues, comprimir todos los plexos lumbares, plexo ciático y plexo a nivel sobre todo superior simpático. Ahora, aquí estáis viendo otras imágenes donde podemos ver sobre todo la relación que tiene con los nervios. Todo el mundo conoce su inserción. Un tendón común junto con el músculo ilíaco y se va a insertar en la cara posterior del trocánter menor. Eso nos podría, después cuando hablemos de la fisiología, nos puede representar a lo mejor alguna contradicción, porque ya veremos que en posición de extensión o de posición neutra de cadera, el psoas puede ejercer un movimiento de rotación externa de cadera. Hay contradicciones seguramente en este aspecto. Entonces, luego podemos hacer la charla sobre ese punto. Fijaros, dice, el trayecto, dice, el psoas es un cuerpo carnoso fusiforme, desciende a lo largo de la columna lumbar. Atraviesa posteriormente la fosa ilíaca interna y desciende por delante de la articulación coxofemoral hasta su inserción. Recordemos que la inserción es la cara posterior del trocánter menor. La inervación, bueno, pues depende de los libros de anatomía. Fijaros, aquí nos dice que proviene del nervio crural, raíces, he puesto L2, L3, L4, aunque hay quien le pone todavía, o en alguna ocasión, L1, pero también su inervación puede ser directamente desde el plexo lumbar, es decir, nervios directos
sin formar ningún tipo de nervio concreto. ¿Ok? Para mí muy importante, ¿ok?, es su vascularización. Porque si no está bien vascularizado, va a ser difícil que todo lo que le hagamos al músculo, ¿ok?, estará bien hecho, pero no dará buen resultado. Recordar la cuarta ley de Steele, ¿ok?, que era la ley de la arteria. Y si no se alimenta, si cualquier estructura no se alimenta correctamente, pues vamos a tener problemas para que el tratamiento a la larga, sobre todo, tenga un resultado como nos gustaría que tuviera. ¿Ok? Bueno, pues su vascularización depende de arterias lumbares directas. ¿Ok? En la imagen de la izquierda, pues las podéis ver, nacen directamente de la aorta. De la arteria iliolumbar, que es la que veis vosotros ahí en la imagen de la derecha con el 5. ¿Ok? Esa pasa por detrás del psoas, ¿ok?, y va a dar por delante del ilíaco, pero ahí ya se llamaría circunfleja profunda. ¿Ok? Y todo ello proviene en unas partes, ¿ok?, veis en el número 3 sería la ilíaca interna, ¿ok?, y más abajo, ¿ok?, ya en la zona de su inserción, estaría vascularizado por la arteria femoral, que dependería de la arteria ilíaca externa. Siempre teniendo en cuenta que estas dos, ilíaca externa y ilíaca interna, provienen de la ilíaca común y esta de la arteria aorta. ¿Ok? Bien. Ahí estaría toda su anatomía. Para mí muy importante la vascularización. ¿Ok? Hay técnicas específicas para el tratamiento de estas arterias, ¿okay?, no de las más profundas, pero sí de las más grandes se pueden perfectamente tratar, ¿okay?, directamente con técnicas directas o con técnicas semidirectas. Bueno, las relaciones. Vamos allá. Con otros músculos. ¿Qué músculos? Bueno, pues ya sabemos que con el diafragma, ¿okay?, su origen a nivel de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, pues se entrelaza. ¿Okay? Hay quien dice, hay libros de anatomía muy antiguos que decían que uno era la continuación del otro. ¿Okay? Con el músculo ilíaco, que forman un músculo común, que sería el psoas ilíaco. ¿Okay? Con el cuadrado lumbar, que su fascia, tanto del psoas como la del cuadrado lumbar, a nivel de las transversas, se entremezcla, con el psoas menor, que es un músculo que tiende a desaparecer y cuya inserción, ¿okay?, sería sobre la cresta, ¿okay?, iliopúbica. ¿Eh? Esos serían con los que tienen más relación directa. Y luego ya tendría una relación de función con otros músculos. Sus agonistas principales serían tanto los flexores de cadera como los flexores de tronco. Flexores de cadera podemos encontrar, pues, el recto anterior del cuádriceps, podríamos encontrar, pues, el tensor de la fascia lata, podríamos encontrar también al sartorio, etcétera, etcétera. Algunos de los músculos aductores. Los flexores del tronco, pues sobre todo los abdominales. Antagonistas, extensores de la cadera. El principal antagonista, pues será el glúteo mayor. Y extensores de tronco, pues sobre todo, ¿okay?, los espinales principalmente. Y luego pongo aquí otras relaciones musculares que son con sus primos hermanos. Fijaros que son músculos que están muy, muy, muy lejos. Pero yo a partir de ahora os invito a que cuando tengáis un psoas espasmado, ¿okay?, que por mucho que lo tratemos, cada vez que viene nuestro paciente sigue con ese psoas espasmado, pues vayamos a investigar a estos músculos, tanto los pterigoideos, interno o externo, como los escalenos. Que si les damos la vuelta, si fuéramos capaces de plegarnos, de doblarnos, ¿okay?, por la mitad, veríamos que tienen una forma muy parecida, ¿okay?, el psoas, tanto a los escalenos como a los pterigoideos. Esas serían las relaciones con los músculos.
Con ligamentos. Faltan todos los ligamentos seguramente de la cara anterior de la articulación sacroiliaca, pero los ligamentos de la cara anterior de la sacroiliaca son relativamente débiles, ¿okay? Debido a la forma que tiene la articulación sacroiliaca. Pero sí que tiene una relación muy importante con el ligamento inguinal. Recordad que por debajo del ligamento inguinal todo lo que pasa, ¿okay? Pero sobre todo recordar que está muy compartimentado. ¿Okay? Entonces, si el músculo está fibrosado y se ha pegado en su canal, que pasa junto con el nervio, ¿okay?, femoral o el nervio crural, lo que puede causar a lo mejor ese espasmo es una sintomatología a nivel de ese ligamento inguinal. Un dolor ahí, como dicen, sobre todo aquí en Galicia, dicen, doime a virilla, ¿okay? Me duele la virilla, me duele la ingle, ¿okay? Entonces, podríamos sospechar que ese dolor, que no digo que siempre sea causa del psoas, sino que si no cede, podemos pensar que también puede ser causa del psoas. ¿Qué nervios? Bueno, infinidad de nervios. El plexo solar, el plexo lumbar, toda la cadena ganglionar simpática, las ramas comunicantes simpáticas y luego nervios con los cuales se tocan con él, que es el ilio inguinal y el génito femoral. Fijaros, cuántos dolores, ¿okay?, a nivel de génito, sobre todo del génito femoral y del ilio inguinal, se pueden generar, ¿okay?, por el espasmo o la disfunción, como lo queráis llamar, del psoas. ¿Okay? Siempre no será nuestra primera opción el tratamiento del psoas, pero nunca olvidarnos de que la disfunción o el espasmo del psoas nos puede generar, pues, sintomatología a estos niveles. Con las fascias, la fascia lumbar sobre todo, ¿okay?, la fascia iliopectínea, ¿okay?, y la fascia o la aponeurosis renal. Posiblemente la aponeurosis o la fascia renal sea la relación fascial más importante. Es muy difícil que la fascia perirrenal, a la hora de desbridar esa fascia, es muy difícil de separarla de la fascia de la cara anterior del músculo psoas. Es muy difícil. Entonces, son como dos estructuras que funcionan al unísono. El riñón y el psoas, uno es causa directa de la disfunción del otro. ¿Okay? Sobre todo, acordaros de la fascia del riñón. Con vasos, bueno, pues he puesto los más grandes. La arteria ilíaca, aquí pone externa, debería ser interna, perdonad, y la arteria femoral. ¿Okay? La arteria femoral pasa por el compartimento medio, ¿okay?, de ese ligamento inguinal, y por la parte externa pues pasa el psoas junto con el nervio crural. Y luego la última o la penúltima de las disfunciones, de las relaciones, perdón, sería con los órganos. ¿Okay? Con el riñón, ya lo acabamos de ver, ¿okay?, pero también con las suprarrenales, con el uréter. Recordad que el uréter pasa a la altura de lo que sería la espina ilíaca, ¿okay?, anterosuperior, porque pasa, ahí lo podríamos localizar pasando por la cara interna del psoas, con el hígado a la derecha, con el estómago a la izquierda, con el bazo a la izquierda, con los ovarios en las mujeres, ¿okay?, y con el apéndice tanto hombres como mujeres. También cabría reseñar, que no están aquí puestos, el conducto deferente en el hombre, ¿okay?, y el ligamento, uno de los ligamentos suspensorios del útero en la mujer, ¿okay?, porque pasan, ¿okay?, por ese conducto inguinal y pasan a través por debajo del ligamento inguinal, y recordar pues la relación que tiene
el psoas con el ligamento inguinal. Y claro, con articulaciones. Lo he dejado como diría, lo más concreto, lo que más tratamos normalmente, lo he dejado para el final, pues con la cadera, con la articulación sacroiliaca, con la charnela toracolumbar, columna lumbar y con toda la columna vertebral. ¿Okay? Recordar que lo veremos ahora, pero su espasmo puede generar una adaptación en una lesión neutra de la columna y por lo tanto no quiero decir que siempre, pero sí que podría ser el precursor, perdón, del origen de una actitud escoliótica y por lo tanto de la necesidad de la adaptación a su espasmo. Junto con el cuadrado lumbar, diafragma, escalenos, pterigoideos, piramidal, es posiblemente de los músculos que mayor necesidad de adaptación necesita el cuerpo para compensar su acortamiento o su espasmo. ¿Okay? La fisiología. Todo el mundo la conoce, ¿ok? Pero seguramente habrá algún tipo de discusión. Fijaros, tomando como punto fijo su origen, es decir, la columna, diremos que el psoas es un flexor de cadera. Su papel como aductor, cuestionable. Aunque el eje del psoas, ¿okay? El eje del psoas se encuentra por dentro, ¿okay? del eje de la cadera. Por lo tanto, podríamos pensar que es un músculo aductor. ¿Okay? Pero vuelvo a repetiros que es muy cuestionable este papel de aductor. Sí que entre los 0 y los 90 grados de flexión, el psoas puede tener, ¿okay? un papel claro de rotador externo. Pero a los 90 grados de flexión, el trocánter menor quedaría alineado, ¿okay? con el psoas y por lo tanto a 90 grados puros no sería ni rotador interno ni rotador externo. Y sí que a partir de los 90 grados hasta la flexión máxima de cadera podríamos decir que se convierte en un rotador interno. ¿Okay? Siempre tomamos como punto de referencia, ¿okay? la línea iliopúbica como punto de inflexión de el cambio de dirección del psoas. ¿Okay? Si tomamos como punto fijo ambas caderas, ¿okay? dice, si la persona se encuentra en el decúbito supino, ¿okay? el psoas va a provocar una anteversión pélvica y una extensión de la columna lumbar. ¿Okay? No es aquellos que tienen una posición o un espasmo de psoas, normalmente en posición de bipedestación tendremos todo lo contrario. ¿Okay? Es decir, es el apartado que viene debajo. Pero en cambio, cuando está tumbado en la camilla, es como si tuviera mucho arco de la columna lumbar. Tiene la lordosis muy aumentada. ¿Okay? En cambio, cuando está en bipedestación, el psoas provoca todo lo contrario. Provoca una retroversión pélvica y una flexión, ¿okay? de la columna lumbar. ¿Okay? No sé si todo el mundo está de acuerdo con esto. Bueno, Okay. si alguien no lo está, o quiere comentar algo, vuelvo a repetir y un poco haciendo hincapié en lo que dijo Carlos, que podéis hacer alguna sugerencia, cuestión, duda que tengáis vía chat y así pues se la formulamos a Carlos y vamos solventando un poco pues las cosillas que vayan apareciendo a lo largo de la charla. De momento... Bueno, perfecto. Son cosas muy básicas, o creo yo que todo el mundo lo sabemos, o casi que debería estar sabido. Dice, si el punto fijo es una sola cadera, ¿okay? en esta ocasión solo podemos analizar, ¿okay? la bipedestación, porque no habría gravedad y el psoas, si no actúa como gravedad, ¿okay? no puede tener punto fijo, ¿okay? a nivel de la columna, de la cadera, perdón. Entonces, ¿qué provocaría en la columna el espasmo o la contracción unilateral del psoas? Pues lo que provocaría sería una lateroflexión homolateral y una rotación contralateral.
contralateral. ¿Okay? La contracción a este nivel es bastante débil. Pues la contracción, perdón, a este nivel es bastante débil. ¿Okay? Con lo que no tiene esta función sobre una sola cadera es mucho más débil que el resto de las funciones. ¿Okay? Sí que osteopáticamente, ¿okay? Sí que hablamos, o por lo menos yo siempre he hablado, que es el que más fija esa lesión no neutra, ¿okay? Esa lesión neutra, perdón, de la columna vertebral, ¿okay? De la columna lumbar. ¿Okay? Fijaros, aquí lo titulo discusiones. ¿Por qué discusiones? Fijaros, hay este señor, Tom Myers, ¿okay? Que escribe un libro de 2009 que se llama Vías Anatómicas, nos dice que el psoas podría tener esta función, que es lo siguiente. Dice, las fibras superiores y anteriores pueden provocar una flexión de la columna lumbar, por el eje sería lo más normal, coincidiríamos, ¿ok? Y las fibras inferiores y más posteriores podrían provocar una extensión de la columna lumbar. Si vemos el eje, es también lo que nos llevaría sobre todo a pensar. Pero es muy difícil pensar que aun siendo un músculo fusiforme, ¿okay? Un músculo de la estática no tenga siempre reclutada fibras de todos los niveles de este músculo. ¿Okay? Por lo que yo creo, bajo mi punto de vista, simplemente bajo mi punto de vista, que es muy difícil poner o hacer esta distinción de diferentes fibras del psoas. ¿Okay? Sí que es un estabilizador importante de la columna, pero para ser un estabilizador importante de la columna necesita encontrarse en un equilibrio tónico con sus antagonistas de la columna, que serían los espinales. Principalmente el semiespinoso, el transverso espinoso o multífido, como queráis llamarlo, y los rotadores de la columna o submultífidos. ¿Okay? Cuando no existe este equilibrio, ¿okay? Os pongo una imagen, yo creo que será, ¿okay? Cuando no existe este equilibrio, es decir, que el psoas, por ejemplo, en este caso, el psoas de la derecha, se encuentra espasmado o acortado, ¿okay? Por inhibición recíproca de Sherrington, lo lógico es que sus músculos antagonistas, los espinales, ¿okay? Se encuentren débiles o hipotónicos, decirlo o llamarlo como queráis. Y esto provocaría, ¿okay? Una retroversión pélvica. Pero esta retroversión pélvica en bipedestación, recordad, siempre en bipedestación. En el caso contrario, en el caso B, lo que podéis ver es que en este caso el psoas es el que está débil o hipotónico. ¿Causa? Pues podría ser que él esté hipotónico por causa X y los que están espasmados sean los espinales. En este caso se provocaría una anteversión pélvica. En el caso C serían los dos casos sumados, uno de un lado y otro del otro. Y en este caso lo que tendríamos sería una torsión pélvica. ¿Okay? No sé si coincidís todos conmigo en este... Bueno, yo ahí, si me lo permites, en el caso B, no, lo estoy anotando todo para luego hacerte un decálogo de detalles que he visto. Pero, por ejemplo, comentaste ahora en el caso B que haría una anteversión pélvica. ¿Anteversión te refieres bilateral? Es decir, que las dos... No, solo Vale, hemipélvica. de una hemipelvis, vale. Es que era lo que no Solo de entendí. hemipélvica. Vale, Eso vale, está nada. en una flecha. Era eso, gracias. ¿Vale? Solo de esa. Y en la C sí que sería una anteversión de un lado y una retroversión del lado opuesto. Vale, ¿Okay? gracias. Wow. Y ahora viene un poquito la parte de del psoas como músculo
relacionado con las emociones. ¿Bien? Fijaros en la siguiente imagen. ¿Qué posición es? Bueno, está el número y por no quitarlo, esa es la posición fetal. Esta imagen es una imagen sacada de internet de Jesús Mañana Moinstírol, ¿ok? Un cuadro que él ha dibujado. ¿Ok? La he elegido porque me parecía la más original y la más bonita. Fijaron, ¿qué posición adoptamos? ¿Ok? Sobre todo cuando somos bebés, ¿qué posición adoptamos cuando tenemos cualquier emoción? Sobre todo cuando un bebé, cuando acabado de nacer, la principal emoción que tiene, aparte de la relación con su mamá, es el miedo. ¿Sí o no? Si lo ponemos, si lo sujetamos, ¿ok? Y hacemos algún movimiento un poquito brusco, el bebé tiende a encogerse. Y si lo queremos tranquilizar, pues también lo que intentamos buscar es la posición fetal para el bebé. Bueno, fijaros, en esta posición fetal, ¿qué músculo es el que me une? La extremidad inferior con la columna. El único que hay biarticular, ¿cuál es? El psoas. Si la emoción o esa emoción que ha generado miedo, ¿okay? El paciente o la persona no se ha adaptado a esta emoción que ha generado miedo, ¿okay? El psoas siempre va a tender a estar como espasmado. ¿Okay? Entonces, cuando un paciente le pedimos, o yo le pido o le pedís, en qué posición se encuentra más cómodo, y dirá, bueno, yo estoy más cómodo y el dolor me cesa cuando estoy en la cama, sobre todo en una posición fetal. Podemos sospechar, no voy a decir nunca podemos afirmar, sino siempre podemos sospechar que en este caso, ¿okay? Haya una emoción dentro de ese patrón de disfunción o de lesión, llamarlo como queráis, del paciente. ¿Okay? No es una posición, ¿okay?, muy normal en nuestra vida diaria. ¿Okay? Es una posición que nosotros la adoptamos en caso de, ¿okay?, sobre todo, miedo. ¿Okay? Fijaros, o si os acordáis, algún miedo, alguna vez nos acurrucamos debajo de las sábanas, o en alguna película lo podemos ver, debajo de las sábanas cuando somos chicos y en la posición fetal. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos protegiendo sobre todo las vísceras, que es lo más primitivo que tenemos, lo que más protegemos, nuestro corazón y nuestra cabeza. Como lo estamos protegiendo, ¿okay?, es la postura que intentamos adaptar para protegernos ante algo que nos es desconocido. ¿Okay? Y lo desconocido, por regla general, nos produce miedo. Bien. Fijaros, vamos por otro camino, pero al final nos llega prácticamente a lo mismo. ¿Okay? Esto está sacado, ¿okay?, de la formación de síntoma sistémico. ¿Vale? Si a alguien le interesa, después, cuando chateemos, ¿okay?, os doy quién lo imparte este curso y cómo dirigirnos a ella. Fijaros, el psoas es un músculo. Esto no cabe duda. ¿Okay? Y como músculo pertenece al mesodermo. Pero el mesodermo, no solo tenemos un mesodermo, sino que tenemos dos mesodermos. Tenemos el mesodermo antiguo. Este mesodermo antiguo es todas aquellas estructuras del mesodermo que están envolviendo, ¿okay?, a lo que sería el tubo digestivo. ¿Okay? Imaginaros un gusano.
Nuestro tubo digestivo es como si fuera un gusano. Pues nuestro mesodermo primitivo es toda esa musculatura, ¿okay?, intrínseca del tubo digestivo y las fascias que rodean al tubo digestivo. Esas estarían en relación con el cerebelo. Pero los músculos forman parte del mesodermo nuevo. Y este mesodermo nuevo está en relación con el sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico? Pues el sistema de las emociones. Entonces, y sobre todo con los conflictos de autodesvalorización. ¿Ok? Estos conflictos de autodesvalorización, fijaros, si hay estrés postraumático, estrés agudo, pesadilla, regresión, fobias, ataques de pánico, ansiedad, adicciones, trastornos del sueño, trastornos de la depresión y trastornos obsesivo-compulsivos. Todo esto, ¿ok?, es la expresión de una emoción y, por lo tanto, un músculo. ¿Qué músculo? Fijaros, uno de los músculos más afectados siempre va a ser ¿cuál? El que une prácticamente todo el cuerpo. Y todo el cuerpo está unido por el músculo psoas. ¿Ok? Columna, extremidad inferior, ¿ok?, pero también impediría el buen funcionamiento de la extremidad superior o de la extremidad cefálica, si estuviera espasmado. Entonces, tengamos esto en cuenta, ¿ok? Sobre todo, yo lo tengo muy en cuenta cuando el paciente, después del tratamiento a la siguiente sesión, ¿ok?, pues sigue con la misma sintomatología. O os podéis encontrar, no sé si a alguien le ha sucedido alguna vez, que cuando estoy tratando el psoas, sobre todo con alguna técnica de bombeo, alguna técnica donde lo estoy tocando directamente al psoas, el paciente tiene alguna reacción emocional. O se pone a llorar, o se pone a reír, ¿eh?, o no le gusta que le toques, no el dolor, sino que no le gusta porque está sintiendo alguna sensación extraña. ¿Ok? Entonces podemos sospechar que ese problema que está englobando al psoas tiene una relación, sobre todo, emocional. ¿Ok? Y luego, ya lo hemos dicho antes, ¿ok?, fijaros, el psoas es el riñón. En kinesiología aplicada o holística aplicada, el riñón es el psoas o el psoas es el riñón. ¿Ok? Y este riñón pues tiene otros músculos asociados. Fijaros, tiene al ilíaco, bueno, pues sería muy lógico, pero fijaros, está en relación también con el trapecio superior. ¿Ok? Aunque el trapecio superior es el músculo relacionado con ojo y oído, pero está englobado dentro de lo que se llamaría el meridiano del riñón. Por lo tanto, ¿okay?, esa disfunción del trapecio, en este caso trapecio superior, podría estar relacionada también con un problema o trastorno emocional relacionado con el riñón. Fijaros, y lo que viene ahora, ¿okay?, son trastornos, ¿okay?, o enfermedades psíquicas, ya lo viene ahí, del riñón, no del psoas, sino del riñón, que por ser lo mismo, ¿no?, podríamos decir que podría alterar también al psoas. Fijaros, un conflicto existencial. No podernos desmarcar de nuestros límites o no poder delimitar interiormente nuestro territorio, ¿ok?, y conflictos por agua o por líquidos. Esto sería, ¿okay?, lo que diríamos, lo que generaría verdaderamente un trastorno, una alteración de la estructura y de la función del riñón. Pero que el detonante, antes de tener una destrucción o una alteración de función del riñón, el detonante podría ser
el psoas que nos está advirtiendo que el riñón, ¿okay?, no está funcionando o que su función se está viendo alterada. ¿Okay? Entonces, está claro que esta parte de las emociones no es la primera que vamos a realmente a tratar con nuestros pacientes. Pero sí que hay un truco muchas veces de cuando estamos haciendo la anamnesis con nuestro paciente y observamos a nuestro paciente y queremos indagar un poquito más sobre su problema emocional, porque vemos que a lo mejor es una persona ansiosa, depresiva, ¿okay?, que viene asiduamente a tratamiento porque le gusta mucho hablar, le gusta mucho relacionarse, que sale relajada después del tratamiento, sobre todo porque ha venido más a hablar con nosotros que a ser tratada por nuestras manos. Hay un pequeño truco. Normalmente todas estos conflictos emocionales se producen, ¿okay?, por un shock del simpático. Entonces, cuando demos con la tecla de la emoción o del problema que ha causado este conflicto, ¿okay?, en el paciente, no solo en el riñón, no solo en el psoas, como estamos hablando en este caso, sino que normalmente lo que aparecerá, ¿okay?, será una dilatación de la pupila. En ese momento que nosotros demos con la tecla, ¿okay?, las pupilas del ojo de nuestro paciente se van a abrir. ¿Okay? Habrá una... se me ha ido la palabra, perdonad. Midriasis. Midriasis. Okay. Es, Entonces, esa perdón, midriasis... ahora que comentaste eso, ¿la midriasis es bilateral o es unísono? No, normalmente, sí, perdón, es bilateral, tiene que ser bilateral. ¿Ok? Vale. Entonces, eso puede, siempre que hagamos un feedback y estemos hablando de algo, le hagamos una pregunta a nuestro paciente y veamos que los ojos de nuestro paciente, la pupila se dilata, podemos pensar que ese punto que acabamos de tocar en nuestro paciente tiene una emoción escondida y eso es lo que puede estar causando la sintomatología o la patología de nuestro paciente. Esto es mucho de lo que os hablaba antes de síntoma sistémico. ¿Okay? Bueno, la presentación acaba aquí. Es decir, no tengo más porque todos tenemos 1000 herramientas para diagnosticar al psoas, 10.000 herramientas para tratar al psoas y 10.000 cosas para hacer con el psoas. Entonces, sí que la parte que me parece muy importante, sobre todo es esta última parte, ¿no? La parte de las relaciones emocionales con el psoas. Y podemos hablar también, si queréis, de qué alteraciones puede generar el psoas a distancia, porque si tenemos algún tipo de espasmo del psoas. O incluso de su hermano, que es el riñón. Porque para mí, verdaderamente, psoas y riñón son la misma cosa. Genial. Oye, voy a compartir de nuevo la pantalla general, Carlos, y nos ponemos todos... A ver si soy capaz de entrar. Ahí, estamos todos conectados ahora, creo que salimos de la pantalla. Sí. Bueno, Carlos, antes de nada, agradecerte encarecidamente tu intervención. Me ha encantado, ya te lo digo de antemano. Me ha parecido brillante como siempre. Por uno de los motivos por los que te he invitado, pues eso, es por tu trayectoria, tu bagaje y tu experiencia en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, es una persona que sabe transmitir y sabe de lo que habla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, encantado de poder tenerte aquí. Y ahora creo que, si mal no recuerdo, porque lo vi ahora el chat, lo vi tarde y alguien preguntó, era Fernanda. Fernanda Teixeira Rodríguez, que le voy a abrir el audio, hacía una pregunta antes de mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, no entendí bien a qué se refiere. Pues ya, Recuerdas que tenemos 3 capas embrionarias, ¿no? ¿Se oye bien?
Bien. Sí, sí. Entonces, tenemos ectodermo, ¿okay? Mesodermo y endodermo. Bien, pues el mesodermo, ¿okay? Se puede dividir en dos partes. El mesodermo más antiguo, ¿okay? Cuando éramos, pongámonos en la imaginación, éramos reptiles, ¿no? O éramos gusanos, ese mesodermo antiguo era el que rodeaba el tubo digestivo. Simplemente éramos un tubo digestivo. Un gusano, ¿okay? Se mueve por movimientos peristálticos de su tubo digestivo. No tiene músculos que hagan reptar a ese gusano. Eso sería lo que sería el mesodermo antiguo. Y ese mesodermo antiguo está ligado con el cerebelo. ¿Okay? Vuelvo a repetir, esto es una relación de otra formación que es síntoma sistémico. Yo lo utilizo para hacer relaciones con osteopatía. ¿Tiene que ver esto con el cerebro reptiliano? Sería una manera de hablar, ¿no? Es decir, síntoma sistémico lo que hace es lo que sería parte de lo que sería sistema nervioso central, que sería toda la parte encefálica, de ella la separa y dice que toda la parte que sería de corteza cerebral está en relación con ectodermo, toda la parte límbica o todo el círculo todo el sistema límbico, todas las estructuras que forman parte del sistema límbico, tálamo, parte del hipotálamo, parte del hipotálamo, casi todo el hipotálamo, parte de la neurohipófisis, todo lo que sería comisura anterior, comisura posterior, todo lo que sería, no sé si habéis oído hablar de las estructuras del circuito de Papez, formaría también parte del sistema límbico. Pues todo eso está relacionado con el mesodermo nuevo. Y el mesodermo nuevo son músculos y fascias que envuelven músculos. ¿Ok? Y el endodermo estaría en relación con el tronco encefálico. ¿Ok? Es decir, que dependiendo qué estructura ¿okay? Esté en disfunción, yo puedo obtener diferentes adaptaciones, ¿okay? Del cuerpo de manera emocional. Si la emoción está en una víscera, ¿okay? Se verá alterado todo el sistema endodérmico. Pero si la alteración está a nivel del mesodermo, puede estar alterado toda lo que sería la parte muscular. Es muy complejo de explicarlo en una charla, sobre todo porque yo no soy de eso, pero sí que me resultó una formación súper interesante. ¿Okay? Sobre todo para la osteopatía, que cada vez más se está introduciendo en el campo de las emociones, ¿okay? Porque tocamos con nuestras manos estructuras, muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo, ¿okay? Y vemos que intuitivamente hacemos algo y mejora, pero no sabemos realmente lo que está ocurriendo, ni sabemos los mecanismos por lo que está ocurriendo, y este sería un feedback, ¿no? Del por qué está ocurriendo. De muchas veces tratamos un músculo y mejora una víscera, o cuántas veces trabajamos una víscera y mejora un músculo, o sintomatologías ectodérmicas que mejoran con el tratamiento del endodermo. Es osteopatía, pero fijaros, vista desde otro punto de vista. Nos olvidamos de la metámera, ¿no? Que la metámera sería como el punto de partida de la osteopatía, y aquí nos metemos en lo que sería sistema nervioso central, ¿okay? Para hacer todo tipo de relaciones a este nivel. No sé si ha quedado. Quería compartir una cosa que a lo mejor tiene que ver, me pareció curioso, en la formación de Blomberg con reflejos primitivos para trabajar con los niños. Hay una relación curiosa que no deriva de él, es de un estudio americano donde tiene una plataforma de cristal, a lo mejor mucha gente ya lo ha visto, de 1,5 metros, tiene la mamá de un lado y tiene al bebé de otro lado.
cuando los bebés empiezan a gatear, es decir, utilización del psoas de forma bilateral para el gateo, la primera semana de gateo, cuando ponemos el bebé de este lado, ellos atraviesan el cristal sin presentar síntomas de miedo, porque todavía no han adaptado la distancia del suelo y que este cristal le propicia un espacio vacío. Curiosamente, volviendo a esta relación un poco más emocional, este mismo niño a las 2-3 semanas, cuando va a cruzar el cristal, es decir, ya ha trabajado su sistema de psoas y a lo mejor su activación límbica con la relación del peligro y calcular las distancias, cuando se acerca al cristal, retrocede y se sienta. Entonces dicen que hay una relación de esta marcha en gateo con la adquisición del límite entre una persona y otra o el límite entre una situación de peligro o no. Entonces me pareció curioso esa relación de la marcha con el tema del sistema límbico, porque desde que estamos gateando parece que estamos activando con este movimiento el entender que hay situaciones que nos ponen en riesgo o hay situaciones que no nos ponen en riesgo. De hecho, los niños que no utilizan el gateo muchas veces se ponen en situaciones de riesgo con más facilidad, probablemente porque no han puesto en marcha esta parte que a lo mejor es conocida biomecánica, que es simplemente la adaptación ocular, pero también esta parte no hablada o subjetiva de qué activación está haciendo el psoas a este nivel de interpretar el peligro, ¿no? Así que gracias por la observación. No, a mí me parece... yo solo he hecho una... No es lo mismo de Blomberg, solo hice una pequeña formación de ahora mismo no me acuerdo qué. Y sí que me pareció muy importante sobre todo ese reflejo a ese nivel, el reflejo del gateo, porque si no, el niño que gatea poco, luego las emociones o el desarrollo, ¿cómo te diría?, de correlación, de relación entre personas se ve alterado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema límbico es el sistema de las emociones. Es gente que muy posiblemente no se sabe relacionar con otra gente. Puede ser gente o muy extrovertida o muy introvertida en momentos donde debería ser todo lo contrario. Y su sistema de equilibrio emocional se ve un poquito alterado en ese sistema. Y a través del trabajo del desarrollo, creo que se llama así, de hacer aparecer el reflejo y de luego adaptarse al reflejo, el comportamiento incluso del adulto tiende a ir mejorando paulatinamente. Ya no digamos los niños que son como una esponja, ¿no? Es decir, si haces que ese reflejo que no se ha desarrollado en el bebé y o el bebé o niño ya, no se ha desarrollado y posteriormente no se ha adaptado, ¿ok? Porque tienes, por lo que sí que sé es que después de un reflejo viene otro y teóricamente no deberías pasar a un reflejo sin haber pasado antes por el otro. Entonces, ese no adquirir reflejos pues va involucionando de alguna manera en el sistema emocional de los niños y del adulto. Sería algo interesante de ver qué reflejo estaría relacionado con no adaptado o no adquirido con cada uno de las emociones. A mí me parece muy interesante, Fernanda, eso que comentas del tema del psoas y del gateo, pero quiero decir, habría que ver realmente, pues eso, me imagino que eso pues eso, se hicieron ese experimento, ese estudio con esa pantalla de cristal y demás, pero sí que es verdad que el miedo o esa percepción del miedo, del peligro, muchas veces el niño, o sea, el bebé en este caso, las experimenta una vez que ha tenido una sensación previa de peligro o ha experimentado esa sensación previa, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con un golpe, ¿no? Tú a un recién nacido, si no ha llevado ningún golpe, lo pasas cerca de una pared, por ejemplo, y golpeas, ese niño no tiene la percepción de que ese sonido está asociado a un daño.
Sin embargo, cuando ya van pasando las semanas, aunque no haya tenido ningún golpe, tú pasas cerca de él, le das un golpe cerca de la pared y ese niño asocia que ese golpe puede estar relacionado con que si pasa cerca de él el golpe, que le ha hecho daño sin que realmente le haya hecho daño. No sé si me explique con esto, ¿no? Sí, ahí podemos perdernos con la cantidad de información que hay. Claro, ahora solo hablando del SOAS Pero sobre todo se ha generado una emoción y el bebé no ha sabido adaptarse a esa emoción. Si el bebé se adapta a esa emoción, por mucho que tú golpees, nunca va a tener ninguna. Ah, has golpeado, vale, listo. Lo que sí está claro es que los bebés cuando gatean, bueno, pues a partir del 8º, 9º mes y demás, si tú lo pones a gatear, bueno, que sepáis de antemano también que, claro, lo de gateo es como muy genérico, porque hay 40 tipos de gateos. 40 distintos, es decir, la reptación es un gateo inicial, básico, banal, pero es que hay 40 tipos, ¿no? O sea, realmente hay homolateral, hay cruzado, es decir, hasta realmente hacer un gateo refinado es algo muy complejo, ¿no? Y de hecho, de media, cada bebé suele gatear una media de 150 kilómetros, ¿vale? Que parece una locura, pero bueno, porque es una distancia bastante considerable, ¿vale? De media. Sí que es verdad que hay bebés que gatean 3 kilómetros y otros bebés que gatean 300, ¿no? El caso es que tú pones a un bebé gateando y cuando llega a unas escaleras, y eso se han hecho también varios experimentos, pues él es capaz de analizar también, eso también tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿no? Porque analiza distancias, analiza altura, es decir, al llegar a un escalón, pues o bien se coloca de lado y probablemente vaya bajando de culo en vez de bajar de cabeza ese escalón, ¿no? Entonces, bueno, ya no sabes a veces hasta qué punto puede ser un reflejo primitivo o si no, si realmente una refinación o una maduración del sistema nervioso central en cuanto a visoespacialmente hablando se refiere, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante, desde luego. Y luego ya desde el punto de vista biomecánico, pues está claro que el que no gatea, como decía antes Carlos, nacemos con una sola curva, que es la posición fetal, la cifosis dorsal, y el gateo, desde luego, lo que nos hace es forjar la lordosis cervical. Un bebé que no gatea, pues también puede tener un déficit a ese nivel, ¿no? O sea, una vez que nos ponemos en bipedestación, lo que hacemos es forjar la lordosis lumbar, pero la lordosis cervical, uno de los puntos donde se plasma es en el gateo, ¿no? Bueno, me parece estupendo lo que acabáis de hablar. ¿Alguien quiere? Espera, déjame ver el chat por si hay alguna pregunta por aquí, ¿no? Bueno, yo tengo alguna cuestión. Antes hablas de lo del tema de las inserciones, al principio de todo, fui anotando así algunas cositas. Bueno, yo me imagino que lo del tema de L1, no L1, perdón, o L5, no L5, ¿no? Como una inserción, podría deberse un poco como una inserción inconstante, ¿no? Como podría ser a lo mejor en un dorsal ancho, un ligamento glenohumeral, que a lo mejor no todo el mundo... No sé cuál... toda la bibliografía consultada, nadie habla de que sea una inserción inconstante o constante, sino es muy probablemente, como los grandes libros de anatomía eran franceses y de hace prácticamente 2 siglos ya, ¿okay? Se empezaron a escribir los grandes libros de anatomía, el resto ya son como copias relativamente un poquito de esos libros. Ahí no viene descrita, por ejemplo, en el Testut no viene descrita la inserción sobre L5. Es muy probablemente cuando anatomistas, sobre todo, hayan hecho disecciones a nivel de otras razas, ¿okay? En Francia, en el siglo XIX, pues todos eran blancos y caucásicos. A lo mejor en el blanco caucásico no existe la inserción sobre L5. Pero en cambio, a lo mejor en el afroamericano, sobre todo puede que sí exista. O en el pues japonés. Y eso realmente es así. ¿No? Entonces, la edad moderna ha sido cuando han empezado a salir esas teorías o esas nuevas literaturas donde se habla de la inserción en la transversa. En ningún sitio he encontrado en el cuerpo de L5. Siempre habla de transversa de L5.
Bueno, las transversas a nivel lumbar son apófisis, o sea, son costillas retrógradas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que hacen la función un poco de transversa. En este caso, sí que es todo costilla, es decir, estaría insertado en la costilla de la columna lumbar. Porque Claro. la apófisis transversa de la vértebra lumbar es minúscula, es prácticamente inexistente. ¿Okay? Lo que vemos es lo que antiguamente se llamaba apófisis costiforme. Proceso costiforme, efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque os puedo enseñar, luego, mientras tú sigo hablando, no sé si me veis vosotros a mí, os voy a buscar a ver si aparece una imagen, os lo busco y os lo muestro. Haciendo me colación un permitís. poco a lo que comentabas, claro, de que puede ser que la inserción del L5 esté en una raza o no, o bien caucásicos o bien afro y demás, pues si realmente esa teoría tiene peso, a lo mejor también tiene que ver con una de las teorías de que, bueno, pues de que la raza negra tiene menos afecciones de columna, ¿no? Principalmente, dicen que principalmente a la densidad ósea. Eso no es, perdón, eso no está del todo claro, porque por ejemplo, la hiperlordosis más acentuada es en la raza negra y sobre todo en los hombres, aunque es en las mujeres donde lo apreciamos más, ¿no? Pero es el hombre el que tiene mayor índice de anterolistesis de raza negra, con lo que no te sabría sobre decir. todo que tiene que ver con la densidad ósea. Pero bueno, ahora que comentas esto, claro, sí que es verdad que si es por la enterolistesis, pues a lo mejor incluso tiene que ver con el psoas, ¿no? Porque a lo mejor la raza negra, si realmente insertan el E5, hace que esa inserción anteriorice todavía más el cuerpo respecto a la base sacra, ¿no? No sé, vamos, Sí, teorías, un poco respecto a lo que comentas, vamos. es muy probable. Hipótesis, son hipótesis, pero me parece curioso porque digo, joder, en pleno siglo XXI, Carlos, que no haya un consenso, joder, cuando realmente la anatomía tendría que estar ya más que trillada y que sí que aparece un ligamento nuevo en el pie, que si aparece en los omentos o todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero realmente una musculatura mayor, como puede ser un psoas, que no esté bien delimitado un origen inserción, bueno, la inserción, inervación y demás y acción, pues más o menos está controlado, pero si realmente no hay un origen concreto, pues me parece un poco curioso, cuando menos, ¿no? Sí, no, está claro. Estoy ¿Cómo buscando. comentaste lo del psoas menor? ¿Por qué? Dijiste un apunte que ¿por qué tiende a desaparecer? No entiendo por qué. No Por entiendo. vestigios. El psoas menor. Comentaste el psoas menor que tiende a desaparecer. Sí, hay literatura que dice que es un músculo que sí que está involucionando. ¿Por la Entonces, hipertrofia o qué? es muy probablemente por la falta de función. Por no tener una función como muy clara o muy definida, es como si estuviera como un poco desapareciendo. No te sabría exactamente decir, pero sí que lo puedes leer, lo puedes ver Pero bueno, estoy buscando algo, no lo encuentro para mostraros esa imagen. Pero sí, en ese sentido, yo creo que ese cambio o esas diferencias de anatomía que muchas veces se describen es por el nivel sobre todo la raza de especímenes que se están realizando las disecciones. Los libros modernos de anatomía, muchos vienen de Estados Unidos, Perlmutter, todos estos vienen de Estados Unidos y son un poco... Tienen muchas razas para hacer los estudios. Cuando se iniciaron los primeros libros, Sobota no, el Bueno, Destutt, Netter, Sobota, Prometheus. Netter es más moderno. Es que se me ha ido lo tengo aquí. El Bouchet Culleret, luego tengo se me sale otro que son también 4 tomos pequeñitos, no me acuerdo. Target, Netter, Sobota, Prometheus, el No, pero Rubier. esos son libros ya muy modernos. Ahí, en alguno de ellos sí que podemos encontrar esa inserción. Tendríamos que irnos a Vesalio, Carlos.
Bueno, De Salio, David, sí. tanto como libros de Salio no tengo, pero el Testut sí que tengo la suerte de tenerlo. Es el La Target, no me salía. Ah, la tarde sí, ya te comenté. Y luego, otro detalle. Comentabas antes lo del tema de los pterigoideos Sí. y los escalenos. Entiendo que los escalenos son exactamente igual, o sea, anterior, medio y posterior. Sí, pero Parece interesante eso también. pero funcionan como un todo, ¿no? ¿Mm? Si tú tomas como punto fijo la columna, solo tiran de una estructura. Bueno, tirarían de dos estructuras, pero principalmente de una estructura, que es la primera costilla. Y por lo tanto, si está espasmado el psoas del lado derecho, muy probablemente los escalenos y los pterigoideos del lado derecho también estén espasmados. ¿Por qué? Porque me están ayudando a mantener esa postura, ¿okay? Un poco no se ve muy bien, pero es una postura un poquito de vieja que va por la calle, ¿no? De la vieja del visillo que iba por la calle, ¿ok? Así un poquito. Entonces, esa es la postura como un patrón típico de espasmo de musculatura. Y bueno, a mí me gusta mucho hablar de las réplicas que se producen en el cuerpo, porque la policigomática, ¿okay? No deja de ser la clavícula del cráneo o el peroné de la pierna, es decir, o el radio del brazo. Es decir, son como llaves, ¿no? Como los huesos más importantes o la llave final del tratamiento de una parte. Qué bueno. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? Fernanda. Sí, Carlos, con la relación de la parte emocional, con tu experiencia o para ti tiene sentido, si pensamos a nivel de conexión facial, por ejemplo, yo siempre digo a los alumnos que si tuviéramos que trabajar solo músculo, que trabajen el diafragma, ¿no? Si pensamos en la conexión del miedo o del susto o de esta emoción, el diafragma va directamente a conectar con esa flexión de psoas. Pero, por ejemplo, el susto no tiene por qué llevar implícito miedo. ¿Okay? Si yo te doy un susto, no lleva implícito miedo. En el susto sí que el que se espasma es el diafragma, pero como manera de hacer una inspiración no controlada para cuando tú hayas analizado qué es lo que te ha producido el susto, tomar una decisión u otra, o enfrentarte o huir, que son las dos. Si no te enfrentas y huyes, ¿ok? ¿Vale? Es muy posible que el psoas ahí se te espasme. Si te enfrentas, el psoas no se va a espasmar. Fíjate que si te espasmas, te abres para enfrentarte, mientras que cuando huyes, te cierras para huir. Entonces, el susto, en el momento que tú has analizado lo que te ha producido el susto, ¿ok? Ahí puede venir la relación. Otra cosa es, por ejemplo, el que tú veas un atropello. Tú estás viendo un atropello. Eso no es un susto. Eso es un miedo, un pánico, llámalo como quieras. ¿Ok? Eso te genera primero una ortosimpaticotonía. Todo en alerta. Y luego la parasimpaticotonía. Tú no lloras al instante, sino cuando ya has analizado, empiezas a llorar. Entonces, en el psoas ocurre, o en todo nuestro cuerpo, por decirlo de otra manera, ocurre siempre exactamente lo mismo. ¿Okay? Es decir, si yo no soy capaz de adaptarme a esa emoción, entonces sí que voy a tener algún tipo de consecuencia. A nivel de la musculatura, pues un espasmo muscular o una fibrosis muscular, un deterioro muscular. ¿Ok? Y en el psoas, pues va a generar pues, muchos problemas debido a la gran necesidad de adaptación que necesitamos para compensar que el psoas esté espasmado o esté acortado
o esté como queramos que esté el psoas. ¿No? Bien, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro, Otra aclaración. Comentabas antes, hablabas de, casi al principio, igual no anoté debidamente la pregunta, ¿sabes? Pero hablabas del ligamento inguinal, de su relación con el psoas, que a veces que, bueno, pues daba esa virillo, no sé cómo le dijiste la palabra gallega. La virilla. Aquí llaman la virilla. El gallego no me suena, pero bueno, el caso es que eso, ligamento inguinal, entiendo que también oblicuo, ¿no? Por ser una extensión del mismo, y la relación visceral, ¿no? O sea, el posible dolor de psoas que a veces se puede confundir con otra etiología. Simplemente yo a todo lo que añadiste, que la verdad está genial, porque metiste ahí una concatenación de posibles etiologías, yo le añadiría la válvula iliocecal también, porque comentabas el uréter, el tal. Sí, bueno, pero como pongo apéndice, para que la gente se sitúe un poquito ahí. Ok, Claro, válvula iliocecal, apéndice ciego. Lo que a veces, yo te lo digo un poco por mi experiencia clínica y lo que suelo ver también a veces, ¿no? Que igual no está tan controlado a nivel de estudio científico, pero sí que es verdad que luego en la práctica clínica te encuentras con lo que aparentemente o te viene alguien que ha ido a 20 sitios con un diagnóstico de un psoas acortado, una patología lumbar, y al final te encuentras con un bloqueo de válvula iliocecal o sea, al lado derecho, intestino irritable en el lado izquierdo. Entonces, bueno, por eso te lo digo. Yo te digo un poco la experiencia que me encuentro yo en el día a día en consulta, vamos. Vamos a ver, por ejemplo, del lado izquierdo sobre todo, que no lo he dicho, pero se puede relacionar mucho a través de la raíz del mesenterio, ¿okay? El inicio de la raíz del mesenterio con el psoas izquierdo y el final de la raíz del mesenterio con el psoas derecho. Bueno, al final de la raíz del mesenterio del lado derecho es válvula ileocecal, apéndice, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, no solo con esas estructuras, sino con todo el intestino delgado. Recordemos que siempre vemos la anatomía, la estamos viendo por capas, pero si yo retiro la parte posterior del peritoneo, lo primero que veo, ¿qué es? El psoas. Y en la parte de arriba, los riñones. Bueno, sí, retirando vísceras, entiendo, vamos. No, claro, digo, retirando la parte posterior del peritoneo, la capa posterior del peritoneo. Entiendo. ¿Qué hay por detrás? El psoas. De eso te quería también preguntar, porque tengo por aquí... bueno, cuando hablaste de lo del libro de Mayer, ¿no? Del Anatomy Trains, que, bueno, pues eso, que no todas las partes del músculo ya también estoy ahí contigo, ¿no? Que no ejercen una misma función, sí que es verdad que eso también había que detallarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los vientres musculares, pues sí que es verdad que tienen más ventaja biomecánica y dentro del propio músculo, pues dice, es rotador, es flexor. Bueno, flexor será una determinada parte más que otra, ¿no? Pero al final sí que es verdad que no Sí, todos hacen ejemplo, una función al 100% en toda su extensión, ¿no? Bueno, eso, si yo tengo que hablar por lo que yo creo, entonces cuando yo estoy haciendo a lo mejor una flexión de tronco, sí que las primeras fibras que a lo mejor recluto son las más superiores. ¿Me explico? Y entonces empezaría por las fibras más superiores y anteriores a hacer flexión de tronco. ¿Okay? Y cuando muevo la cadera por el ángulo, ¿okay? Es más factible reclutar primero, ¿okay? Las fibras posterior-inferiores, que me generaría, ¿okay? Una extensión de la columna. ¿Okay? Pero el psoas, recordar que no sabemos a qué cadena muscular pertenece. Todo depende si trabajamos en cadena abierta o en cadena cerrada. Cuando estoy en cadena cerrada, es decir, con los pies en el suelo, tiene una función, y cuando estoy tumbado en cadena abierta, tiene otra función. Es decir, que es un músculo, pero eso ya estaríamos hablando a lo mejor más de fisioterapia que de osteopatía o de cadenas musculares. Bien, otro tema, también hablabas antes de lo del tema de los bloqueos, del miedo, ¿no? De la relación que tenía, ¿no? con el psoas. Y bueno, y haciendo mención también a la pregunta que comentaba Fernanda, ¿no? Que yo también ahí incluiría el diafragma, por supuesto, ¿no? Y su relación también con el psoas, no solo
no solo dejaría el protagonismo 100% al psoas, sino que incluiría dentro de ese... Quiero decir que cuando una persona también ha tenido un episodio de miedo o un miedo o una agresión constante de miedo, yo creo que también bueno, pues un poco incluso lo que se está viendo ahora, ¿no? Por poner un poco el ejemplo, ¿no? El miedo de la población, o podemos extenderlo incluso a pánico o terror, cómo puede estar incluso afectando al diafragma y por ende al psoas y a toda la mecánica visceral, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, eso, la función, no vamos a hablar de la función que tiene el diafragma, ¿no? O todos los diafragmas, no por hablar solo de un diafragma. Pero sí que es verdad que el diafragma, creo que su principal función es el de luego, una vez estoy en la posición fetal, con sus movimientos arriba y abajo, está generando como una ola, ¿no? Arriba y abajo, ¿okay? Que me favorece al que yo me vaya estirando, extendiendo. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Cuando baja, me empuja la ola para un lado y cuando sube me está empujando la ola para el otro. Es decir, es como si me estuviera ayudando a estirarme. Pero no solo el diafragma torácico, sino los 5 psoas, los 5 diafragmas. Si tuviéramos 5 psoas, mal iríamos. Bueno. Los 5 diafragmas. Y luego otro apunte que comentabais antes también, comentabas de la kinesiología y demás, la medicina china, que yo no soy un experto en medicina tradicional china, ni mucho menos, pero que también relaciona el miedo y los riñones, ¿no? Es uno de los... No, el riñón, bueno, la última diapositiva, renales. fíjate, la última diapositiva, lo vuelvo a poner, la última diapositiva. Sí, el psoas y el riñón, me pareció muy interesante. Presentar. Esto que estamos viendo no es patología de psoas. Esto es patología de riñón. Esto es qué emociones o qué conflictos psicológicos totalmente me pueden generar primero la disfunción del riñón para luego la patología del riñón. Esto es Hammer. No sé si alguien ha oído hablar de la nueva medicina germánica. Sí. Pues esto es nueva medicina germánica. Bien. Es decir, la emoción como la causa, ¿okay?, de la alteración de estructura y de función de cualquier estructura. De cualquier músculo, de cualquier víscera, de cualquier... ¿Preguntas si es algo? No. Otra cosa respecto a esto, hablando del riñón... No lo preguntas tú, ¿eh? No, porque tengo ahí una anécdota que creo que puede ser muy interesante respecto al riñón y el psoas, ¿no? La relación todavía más que los puede unir, ¿no? Y es que, bueno, como sabrás y sabréis, el polo inferior del riñón se asienta en parte del psoas, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de que cuando hay una toxicidad a nivel renal, acaba transfiriéndose también bueno, pues por vía cercana y por transmisión al propio psoas, ¿no? Este es el ejemplo, por ejemplo, de una persona que se excede en la ingesta de café, que es nefrotóxico, y un déficit de agua, ¿no? Es decir, gente que toma mucho café y poco agua acaba toxificando el riñón y por ende acaba dando problemas a nivel de psoas. Viene a la consulta y una de las sintomatologías que trae es un dolor lumbar. Bueno, lo digo un poco por experiencia clínica y por verlo en determinadas bibliografías. Hablando en castellano y en plata, ¿no? Dicen que el psoas es el músculo de la mierda. El músculo cloaca, te iba a decir yo, por eso. Te quería decir músculo cloaca por eso. En la vaca, el psoas es el solomillo que nos comemos, el bife que en portugués, ¿no? Entonces, y es el músculo donde va a parar toda la basura que no puede depurar el riñón, pues va a parar al psoas. Aunque todo es reversible. Si tú vuelves a beber mucha agua,
todo lo que va en una dirección puede ir en otra. Correcto. ¿No? Pero en ese sentido sí que es cierto que es... Y es el que nos gusta más de la vaca o del cerdo, es el que está más blandito. Óscar, creo que tenía aquí... Óscar, adelante. Sí, que pongo el... ya está puesto el micrófono. Sí, bueno, quería comentar respecto a lo que estás diciendo, Carlos, de la máquina de Hammer. ¿Falta que le ponga la semana? Espera, No. A ver. Voy a cerrar aquí. Yo soy estudiante de biodescodificación, de descodificación biológica. El señor Enrique Corbera. Bueno, no estudio con él, estudio con Ángeles Walder en Barcelona. Es un sistema un poquito más purista, más de Hammer. Ajá. Porque Corbera lo que ha hecho ha sido mezclar un poquito el sistema de Hammer con un curso de milagros. Sí, es un poco diferente. Entonces, bueno, efectivamente nosotros tenemos 4 capas embrionarias, como habéis dicho antes, y claro, al igual que las metámoras para nosotros, para un osteópata, en biodescodificación siempre vamos a ver qué tipo de conflicto ha vivido la persona y le vamos a asociar a un grupo de órganos que han surgido de esa capa embrionaria, ¿no? Y hay una base, digamos, de la biodescodificación que decía Hammer, y es que el síntoma va a ser siempre una solución biológica, con lógica biológica, valga la redundancia y la repetición de la palabra lógica. Entonces, el músculo del psoas va a tener mucho que ver, como el síntoma es la solución, tiene que ver con, por ejemplo, si yo estoy tumbado en la cama, uno de los primeros músculos que inervo para levantarme va a ser el psoas. Si yo inicio un camino, si inicio una acción hacia adelante, voy a trabajar con el psoas en el primer paso, ¿no? en una subida de una escalera o caminar por un camino. Entonces estamos relacionados con esa acción que yo quiero hacer y que sé que no debería de estar haciendo, o una acción que estoy haciendo y que me está diciendo mi alma que no debo de hacerla, o una acción que... O sea, siempre está relacionado con una acción. Y como habéis dicho antes, Carlos, tiene mucho que ver con la desvalorización. Y esa desvalorización en descodificación biológica la vemos como unos términos relacionados con la impotencia. También con el miedo, pero tiene mucho que ver con la impotencia, con esa es decir, impotencia, no llego, por lo cual estoy desvalorizado, me siento con falta de valor. Y bueno, quería añadir eso. Hammer a eso lo dice, no ser capaz de limitar. Eso es, no ser capaz de... Entonces, claro, lo podemos llamar no ser capaz, tengo impotencia, no llego, es desvalorizado, es parecido. Y tiene que ver mucho que ver con la acción, porque es de esa capa endodérmica, entonces, mesodérmica, quiero decir que tiene mucho que ver con la acción, porque si fuera solamente miedo, por ejemplo, el miedo a morir es lo que está sintiendo la gente ahora que tiene el coronavirus. Miedo a morir va a haber un problema en los alveolos pulmonares. Es un poquito diferente, es otra capa otra capa. Pero es que ese miedo es diferente al miedo de ver una película de terror. Sí, el reptiliano, sí. Exacto. Claro, el psoas lo que... Claro, ante ese miedo, una estación muy peligrosa, tenemos 3 opciones, ¿no? Huir, atacar y escondernos. Entonces el psoas nos va a ayudar a escondernos. Pero ¿qué pasa? Que mientras yo estoy escondido, vamos a imaginar en la selva que hay un oso, ¿no? Mientras yo estoy escondido, hecho un ovillo, como tú bien has dicho, esperando a que no me vea el oso, estoy con terror, porque como me vea me come, ¿no? O sea, si me pilla estoy perdido. Porque no he tenido capacidad para huir y no he tenido capacidad para enfrentarme a él. Y bueno, sí, desde la biodescodificación se entiende así siempre. La emoción asociada al psoas. Mi profesora, que de síntoma sistémico, ha hecho toda la formación de Hammer y de biodescodificación. Ella, que también es fisioterapeuta y osteópata, hizo también la formación de microkinesiología. Entonces ella ha hecho, la ha mezclado todo y ha hecho y ha hecho su método, pues que lo llama ella pues síntoma sistémico. Sí, que es la misma base de Hammer, sí. Me parece curioso lo que comentabas antes, me encantó la foto que pusiste del miedo y sí que es verdad que de agazaparse y de hacerse un ovillo, como decía ahora Óscar.
Yo haciendo mención a eso, pues bueno, busco siempre un poco las analogías, ¿no? Y hay un estudio de hace unos años de Chris Izikowski, un jefe de sueño de un área de sueño de una universidad de Edimburgo. Este hombre, pues bueno, como médico que valoraba pues, a pacientes que tenían que dormir y valorar pues, si había apneas del sueño o trastornos durante la fase de REM y demás, pues estuvo valorando durante años a cientos o miles de pacientes y catalogó 8 posiciones al dormir que tienen mucho que ver con la... Esto no es nada esotérico, ¿no? Sino un poco con la forma de ser, de expresarse también de esas personas en su día a día, ¿no? Entonces hizo, digamos, como un estudio con un tamaño muestral suficiente y demás. Y una de las cosas la posición fetal, ¿no? Que él, una de las cosas que catalogaba, hace tiempo que no veo este estudio, pero había que volver a revisarlo en detalle para ver en concreto cada postura, ¿no? Pero una de estas era la postura fetal. Él decía que a pesar de que podía inspirar ternura y tal a priori, lo que buscaba precisamente era como un escudo, digamos que la gente que dormía en una posición fetal, que al final no deja de ser pues eso, ese acercamiento del psoas o ese espasmo que comentabas, era como que quería transmitir de cara al mundo una sensación personal de fuerte, sin embargo era débil internamente o con una autoestima baja o bueno, un poco las pinceladas que estáis comentando, lo digo de manera genérica sin entrar ahora en detalle de una en concreto, pero era curioso, ¿no? Que a priori que podía parecer de una persona pues eso, que se estaba protegiendo y sin embargo era lo contrario, que lo que estaba era atacando o dando la sensación de un ataque desde esa posición. Eso fue a la conclusión a la que llegó él, quizás sin tener en cuenta pues, los aspectos que estáis comentando ahora, claro. Simplemente observacionales de miles de personas que llegaban ahí, que se les hizo un estudio emocional o por lo menos cognitivo. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No sé si está por aquí en el chat nadie dice nada. ¿Alguna cosa? ¿Alguien que quiera añadir algo? Luis, María, Miguel, Sergio, Ivonne, Valentín, Janine. Bueno, Osteo Vigo, Diego. Bueno, pues no sé. Yo creo que a mí me ha encantado, desde luego, Carlos. He aprendido muchas cosas y he sacado muchas cosas en claro y desde luego que sí, que ha sido muy gratificante por mí, por lo menos. Todos aprendemos siempre. Yo también tengo mis apuntes aquí. Sí. Bien, bien. Bueno, pues nada, Carlos, espero que lo tengamos en la escuela cuando todo esté normalizado y demás y se vayan los miedos y se vayan los temores y el pánico. Pues esperemos tenerlo de nuevo. Organizamos una formación del método de RTM, que hablaremos otro día de él, porque si no podemos estar aquí otras 2 horas más. Y esperemos, pues eso, poder tenerlo de nuevo en la escuela con nosotros dando formación. Y Sergio nos... Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Es a ti, joder, solo jodería. Bueno, muchas gracias, Luis. Se está poniendo por aquí. Muchas gracias. Siempre se aprende algo. Gracias a los dos, Daniel. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Y nada, pues seguiremos atentos. Adelantaros una cosita solo. El lunes, bueno, este lunes, día 4, tendremos a Rafael Cegarra hablando de la investigación en osteopatía y el sábado que viene, justo el día 9, vamos a tener a Roberto San Antonio, es el presidente de COFENAT. Haremos una mesa redonda acerca de la desescalada osteopática o el desconfinamiento, que no me gusta esa palabra, pero mejor la desescalada osteopática, de cómo la llevaremos a cabo, bueno, pues acciones a tomar, medidas de manual de buenas prácticas y bueno, haremos una mesa redonda entre todos, o sea que bueno, nos esperamos, ya iremos colgando un poco las siguientes actividades. Y nada, muchísimas gracias por participar a todos. Gracias. Chao.
Chao, un saludo a todos. Chao, chao. Ya, chao.